¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Estamos ya transitando el mes de diciembre y en estos días hemos conocido algunos números interesantes y preocupantes para nuestro país. Unos tienen que ver con la pobreza y otros con los resultados de las pruebas PISA, que nos reflejan un poco lo que está sucediendo con la educación en la Argentina. Vamos a analizar estos temas, los dos. Primero, pobreza, con los números del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que bueno, nos arrojó resultados realmente tristísimos de los números, ¿no? Casi 45% de pobres en nuestro país y además el dato destacado, esto que se sumaba con las palabras de Agustín Salvia que decía, bueno, estamos en estos números, pero si no existieran los programas sociales, esa ayuda que viene por parte del Estado a los sectores vulnerables, los números serían por encima del 50%. Son números que obviamente han venido creciendo en este último tiempo, en más de una oportunidad los hemos hablado y los hemos analizado aquí en nuestro país, y mientras se cargan culpas o se echan culpas, se apunta, por ejemplo, a este gobierno que va saliendo, tengamos en cuenta que son números que no pararon de crecer en el último tiempo y es una deuda social que tienen los gobiernos, los últimos gobiernos, con muchos millones de personas en nuestro país. Me parece que no hay que dejar de lado esa observación, ¿no? Porque hoy se habla de un índice elevado, pero esto tiene un antecedente, tiene un piso que nunca bajó, lamentablemente, que se incrementó con este último gobierno y que hoy nos tiene un resultado realmente tristísimo. Vamos a analizar este tema, lo vamos a hacer con Noelia Montero, que es trabajadora social. Ella obviamente tiene esa experiencia de trabajar sobre el terreno, de saber qué está sucediendo en nuestro país y en la provincia de Mendoza en relación a la pobreza. Vamos a hablar de las pruebas PISA, de los números, de esta especie de ranking que se elabora a partir de los resultados de una Argentina ubicada a nivel regional en el puesto número 8, de también algunos datos que se conocen a nivel mundial y que indican, bueno, la educación viene de un proceso de deterioro en este último tiempo, que muchos entienden se da a partir de la situación que se vivía con la pandemia y la pospandemia. Pero bueno, los números nos han arrojado este dato. Argentina se ha mantenido, pero no son datos alentadores, porque esto significa que no hemos mejorado mucho más. Vamos a analizarlo con Alejandro Castro Santander, psicopedagogo y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA, que bueno, desde su óptica como experto, analista de este tema, el experto en educación nos va a dar su visión de lo que está sucediendo con la educación en la Argentina y específicamente con el resultado de las pruebas PISA. La invitación es entonces para que ustedes se queden con nosotros. Hoy el programa es muy interesante, tiene que ver con lo que pasa con nuestra sociedad y sin duda con el rol que tenemos a la hora de hablar de estos temas. No se muevan, estamos en el 30 de la TDA, los invitamos a que se queden durante la pausa porque enseguida ya venimos con nuestros invitados. Bueno, lo decíamos en el comienzo del programa, hoy nos vamos a ocupar de los números de los cuales están hablando todos, ¿no? En estos días el tema del informe de pobreza que dio a conocer la Universidad Católica de Argentina vuelve a encender las alarmas de lo que pasa con la pobreza en nuestro país. Pero hay que decir también que los datos del INDEC también dan índices altos. Es realmente un balance absolutamente negativo, no solamente para el gobierno de Alberto Fernández que está terminando, sino también para la realidad de nuestro país. Porque más allá de hasta cuestiones que tienen que ver con una administración, con alguien que lidera esa administración, hay una base y una realidad de Argentina que no se puede superar hace muchos años. Vamos a hablar del tema con Noelia Montero, que es trabajadora social y a quien vamos a darle la bienvenida. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Gracias por atendernos, Noelia. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? De este informe que vuelve a alarmarnos. La UCA nos tiene acostumbrados a hacer relevamientos, ellos entienden un poco más amplios, porque ellos hablan de una pobreza estructural y no de poder adquisitivo, que por ahí están las diferencias que se dan con el INDEC. Según los números del INDEC, los últimos 40, el último que había, y entienden que van a cerrar el año con un 44 y 44,7, que es lo que indican los datos de la UCA. Vos que sos trabajadora social y que obviamente
haces ese trabajo sobre el terreno, ¿qué entendés que le falta a las políticas públicas que no han funcionado en nuestro país? Bueno, es complejo, la verdad. Creo que si bien obviamente toda medición tiene una metodología, ¿no? Y en esa metodología sí puede haber una diferencia en relación al dato que se arroja, pero creo que acá el punto tiene que ver con esta multidimensionalidad, como decían, ¿no? De cómo también se visualiza y al fin y al cabo también se vivencia después la pobreza, ¿no? Sí, sí. La pobreza no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de ingresos, si bien obviamente el tema de la inflación y cómo los salarios van siempre detrás de la inflación es justamente lo que ha como generado, bueno, que las mediciones sean tan altas, ¿no? Pero bueno, la medición de la UCA también contempla otros factores, ¿no? Que tienen que ver con, ¿no es cierto?, el acceso a la vivienda, a agua potable, Sí. también, ¿no es cierto?, la calidad del empleo. Y creo que ahí también ya vamos como abriendo el abanico hacia otras cuestiones en donde si bien la cuestión del ingreso o de la inflación no es lo único, pero que también como eso va deteriorando y va afectando otras áreas, ¿no? De hecho, también esta misma medición arroja que el 33% de los trabajadores y las trabajadoras no llegan a cubrir esa canasta. Uh-huh. Y eso, bueno, justamente está totalmente asociado al tema de la inflación, pero bueno, también habla de un deterioro de la calidad del empleo, ¿no? Esta cuestión del subempleo, que bueno, es algo sí. que como bien decíamos, ¿no? se ve en esa cotidianidad, en ese trabajo de campo, pero que ya ni siquiera tiene que ver con esos colectivos a los que históricamente se ha asociado, ¿no? Como las poblaciones, ¿no es cierto?, como que sufren exclusiones, sino que, bueno, cualquier trabajador, trabajadora, ¿no? Hoy en día tiene que realmente combinar más de un ingreso, más de un trabajo formal o informal, a veces uno formal y otro, ¿no es cierto?, en condiciones de informalidad, sí. O hasta también, ¿no es cierto?, esto que bueno, que está como tan de moda del emprendedurismo, cuánto ha venido también como a solapar, ¿no es cierto?, esta falta de ingresos para llegar a esos costos mínimos. Y que ni hablar, ¿no es cierto?, si sumamos el tema del alquiler, otro debate en sí mismo. Uh-huh. Entonces creo que la verdad que son varios factores que hacen a esta multidimensionalidad que por ahí sí se ve un poco más reflejada en este informe de la UCA. Creo que como sociedad, Noelia, nos cuesta entender que somos un país pobre, ¿no? Nos resistimos a decir somos un país pobre y me imagino que con los números que hay debemos entender que es así. Yo te lo pregunto a vos porque vos sos quien entiende del tema. ¿Y por qué digo la concepción de país pobre? Porque este mismo informe de la UCA habla de que más del 60% de los argentinos tiene una carencia. Y si un país se mide por eso, porque no tenés acceso, por ejemplo, a la vivienda, lo que decíamos recién, mucha gente que alquila o se amontona en una casa porque no tiene posibilidad de acreditar un ingreso como para calificar para una vivienda. Digo, partimos de un montón de carencias que yo entiendo nos hacen entrar en ese sector de que se califica como un país pobre. Sí, estaría bueno pensarnos como un país empobrecido y precarizado. Claro. Digo, para pensarnos, ¿cierto?, que son como categorías también transitorias, o sea, ¿no? Y creo que justamente esta falta como de conciencia de la que hablas tiene que ver, creo que eso en algún momento también en la entrevista anterior lo charlamos, ¿no? Sí. Que también somos un país que ha estado como fuertemente asociado a una idea del ascenso social mediante, ¿no?, el acceso al trabajo y el acceso a la educación. Sí. Bueno, ni hablar también la salud pública, digo, dispositivos, políticas sociales que han sido realmente durante mucho tiempo mecanismos de movilidad social ascendente, o sea, mecanismos que nos han permitido ir avanzando, ir proyectando justamente esas aspiraciones de progreso y de mejora. El tema es que, bueno, como un poco hablábamos, la verdad que hay un deterioro en varios ámbitos, porque a ver, si el salario se precariza y las obras sociales también, si a eso además le sumamos la inflación, si le sumamos además, ¿no es cierto?, que hay insumos de la misma salud que vienen importados, o sea, entonces realmente ahí hay una combinación de factores que hacen al menos que sí esta crisis sea bastante compleja y particular, ¿no? Uh-huh. Porque un poco, tampoco es como, bueno, digo, esa es la precaución o el cuidado que hay que tener, tampoco es, bueno, esto ya no sirve, entonces, porque bueno, también de la mano de eso es que se vive este panorama político al cual también ahora nos enfrentamos. Pero creo que justamente necesitamos una revisión de estos mecanismos porque han estado históricamente sujetos a este acceso al salario, acceso al empleo,
y la realidad es que ya ese empleo no garantiza. No garantiza, lamentablemente, una salud de calidad, no garantiza, ¿no es cierto?, prestaciones o de hecho, ¿no es cierto?, seguridad social, este concepto de la seguridad social, ¿no? Entonces creo que hay cuestiones que sí tienen que ser revisadas y creo que ese es el gran desafío por delante. Bueno, lo que pasa es que un poco también la amenaza, por así decirlo, es que, bueno, hay un discurso de esto no sirvió, rompamos todo, y no, o sea, no es la idea, por supuesto, sino que cómo podemos conservar realmente de un aprendizaje, de una sociedad que realmente creció en función de estos soportes, ¿no es cierto? Y estas políticas sociales que realmente en un momento igualaron hacia ese progreso y hacia esa movilidad social ascendente, pero bueno, con otros aportes y con otros mecanismos que también se requieren, ¿no es cierto?, como seguir profundizando. Y en esto que vos decís, bueno, las políticas sociales también le hacen falta mucho de eso, de lo que en algún momento charlábamos, de esta corporalidad, de esta materialidad más allá de lo económico o más allá del ingreso, ¿no? O sea, de qué otras formas el Estado tiene que estar presente para determinadas poblaciones, para que esa inclusión o para que ese acceso sea más efectivo. Mira, voy a repasar parte de algunas frases que decía Agustín Salvia, quien justamente es parte de esta investigación, que es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y decía, por ejemplo, después de la crisis del 2001, porque incluso lo que se habla es, se están emparentando los números con lo que sucedía en Argentina en el 2001, decía, hubo expansión del consumo mientras subió la inflación. En contrapartida, no hubo generación de empleo ni tampoco inversiones para mover el sistema productivo laboral. O sea que eso que implementaban, que era inyectar dinero para generar consumo, no generó empleo. O sea que, y esto fue una fórmula que utilizaron durante años varios gobiernos, ¿no? Estamos hablando del 2001 a este año que es el 2023. Son un montón de años donde se implementaron políticas que lo único que pretendían era generar que la gente fuera a consumir pensando que eso iba a generar un movimiento que iba a terminar en desarrollo productivo y no sucedió. Digo, está claro que la fórmula no da o no se tendría que sostener, al menos en esa concepción, pero sí seguir brindando asistencia o programas de ayuda, porque la gente, y también lo dice la UCA, estamos en un 44, si no existiera esa ayuda, que solamente es una simple ayuda, sería peor la cifra. Sí, totalmente es como decís. Yo creo que ahí volvemos a lo mismo de esos riesgos. Creo que el gran desafío al que nos enfrentamos tiene que ver con tener una mirada crítica, pero bueno, justamente crítica desde la perspectiva de la construcción y sobre todo de un genuino acceso a los derechos, ¿no? Sí. Porque claro, ahí el problema no tiene que ver con fomentar el consumo como algo, sino que bueno, si realmente no hay dispositivos sociales también, institucionales, que van acompañando, ¿no es cierto?, esta inclusión, primero que el consumo en sí, per se, no es un sinónimo de inclusión social, o sea, hay sociedades que son sumamente consumistas y que hay otras problemáticas sociales que tampoco se pueden, minimizar, cuestiones de la salud mental o los deterioros de los vínculos, pero a lo que voy, es que cuánto también de ese dinero que se inyecta también queda en una economía informalizada. Y en esto que tanto hablamos y que bien decías, ¿no?, de la cuestión de la asistencia, ¿no?, que obviamente la asistencia es un derecho y eso debería ser, ¿no es cierto?, como un punto de partida para el cual cómo mejoramos y no cómo la quitamos. Pero bueno, en esto que decían de cómo cambia también en relación a si se mide o no con cobertura social, fíjate que el número que más varía en relación a si se considera, cuando hablamos de coberturas sociales, asignación universal por hijo, pensiones por discapacidad, distintas prestaciones que el Estado, ¿no es cierto?, brinda, en donde más se mueve el número es en el número de la indigencia, no así en el de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, eso va a un sector social en donde esto está llegando mínimamente a la cuestión de la canasta alimentaria, o sea, a lo absolutamente esto de que básico. Se piensa de que la gente es rica porque tiene 4, 5, 10 planes, o sea, realmente es como, bueno, ilusorio porque si no se debería ver también, ¿no es cierto?, reflejado en ese número. Y por otro lado, fíjate vos que en esto, ¿no es cierto?, de la cobertura, o sea, de que al día de hoy hay un 35,9% de hogares que recibe algún tipo de prestación social. En el 2010 este número era del 24,4%. Sin embargo, en el 2006
antes de la asignación universal era del 11,3. Entonces un poco la pregunta es, primero obviamente esto de la cobertura social y la asistencia es un derecho, pero en un punto sí es pensar y decir, ¿a qué se subsidia? O sea, ¿a la persona que está obviamente en una situación de precariedad, de informalidad laboral, o también de alguna manera estamos subsidiando a la propia informalidad laboral? O sea, Exacto. si esto no va de la mano con políticas de inclusión de empleo genuino, obviamente también acceso a la educación, porque también sabemos que para la inserción laboral tienen que haber, obviamente, políticas, ¿no es cierto?, educativas para qué es lo que demanda ese mercado laboral. Ni hablar ahí, punto aparte, la educación, si está pensada, digo, para un desarrollo realmente social e inclusivo, o si está pensado, digo, a las demandas coyunturales de un mercado, ¿no? Tal y por cual. otro lado, bueno, si hay realmente así como se quiere supervisar qué hace la gente pobre con los planes, digo, si también hay una supervisión y una fiscalización de las formas de trabajo, ¿no es cierto? Y de la calidad del empleo. Entonces creo que ahí de alguna manera sí hay una cuestión de decir, bueno, el saco roto, pero lo complejo de esto es que como siempre el hilo se termina cortando, ¿no es cierto? Por lo más fino. Por lo más fino. Y que bueno, y que sea la persona a la que sí le termina realmente subsidiando llegar a la canasta básica alimentaria, o sea, de mínima. Entonces, bueno, es complejo. Igual, obviamente, en la sociedad en la que estamos transitando hoy en Argentina, esto va a ofrecer resistencia, está claro. Estamos hablando, hay como, mucho se habló, Noelia, de terminar con la grieta, y a veces da la sensación que cada vez es más profunda. Digo, cuando pasan estas cosas, que en un lugar de esa grieta tenés a gente que está criticando de pronto los programas sociales que vienen a dar una mínima asistencia a gente para subsistir, porque tiene que tener de alguna manera otro ingreso, porque eso no alcanza, y del otro lado aquellos que dicen, nos sacan a nosotros para darle al resto. Digo, me parece que tenemos que terminar con esas diferencias, y por ahí la responsabilidad social que tenemos nosotros, ¿no? De tratar de acabar con ese mensaje, porque es durísimo, ¿no? Pensando un poco en quienes sobre todo la están pasando peor. Noelia, nos vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos hablando de esto porque realmente es muy interesante. Les contamos a ustedes que están ahí del otro lado viendo el 30 de la TDA, que esto es Chat Político, que estamos hablando con Noelia Montero, trabajadora social, sobre los índices de pobreza en la Argentina. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en el 30 de la TDA en redes, recuerden en Twitter o ex, @señalutv, también estamos en Facebook como Señalu y en Instagram como Unidiversidad. Seguimos hablando de pobreza en Argentina con Noelia Montero, que es trabajadora social. Noelia, ¿qué se entiende tiene que empezar a analizar la Argentina como país? Digo, más allá de quien gobierne o no, para empezar a tener un mejor camino hacia mejorar las condiciones de la gente, digo, porque estamos hablando de índices de pobreza cada vez peores. Parece que es un camino de ida sin retorno. Eso es lo que creo que nos genera temor cuando se hablan de esos números, ¿no? Sí, creo que bueno, un poco algo ahí, de un norte, por así decirlo, un eje ahí para no perder, es algo que mencionaste, que tiene que ver con dejar de pensar como al otro como una amenaza. Y tiene que ver con reconstruir esto que hablamos a veces, ¿no?, del lazo social, o sea, del vínculo con el otro, y que justamente ha habido quizás una perspectiva de inclusión o de cierto progreso o de medición de la misma pobreza, volvemos a lo mismo, muy centrada concretamente en el ingreso o en lo económico, y la realidad es que de nada sirve, digo, o sea, por más que alguien tenga un buen pasar económico en una sociedad en donde las personas no acceden a la educación, en donde hay una inseguridad justamente producto también de un deterioro social, en donde uno tiene que ir, ¿no es cierto?, bueno, esto a un hospital público y sin la tranquilidad de decir, bueno, estas personas están, ¿no es cierto?, formadas en una universidad, bueno, de calidad, una universidad pública, en donde realmente todos y todas han podido acceder de alguna forma u otra. Entonces creo que cuando realmente, que eso sí, digamos, ha sido un poco algo que ha calado fuertemente. Y en esto que inicialmente de la entrevista charlábamos de la deuda pendiente, más allá de un gobierno, más allá de otro, y que tiene que ver con algo más estructural, es
cómo realmente ha calado la lógica, ¿no es cierto?, del individualismo y del sálvese quien pueda, y de que, bueno, entonces después cuando vemos estos números nos alarman, pero al fin y al cabo tiene que ver con, como volvemos a lo mismo, ¿no?, con dimensionar la sociedad en la que coexistimos, o sea, y que realmente, o sea, mi existencia no puede estar ajena a la del otro o la otra. Entonces, creo que realmente poder como pensar desde un lugar de salida colectiva tendría que ser como una, realmente como algo que no se negocia, ¿no? Decir, bueno, hay derechos que no se deberían de negociar porque hacen a la calidad de vida de uno, de otro, y que bueno, y que creo que ese es el principal desafío, porque al fin y al cabo después los indicadores económicos o los indicadores de ingresos, bueno, obviamente afectan, son números que dicen una realidad, pero que también realmente, bueno, son cuestiones que pueden ir modificándose, pero acá la dificultad creo que también en parte es política y social, porque no hay acuerdo, o sea, o falta un acuerdo que nos permita decir, bueno, más allá de hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Hacia dónde encaramos, hacia dónde, en qué invertimos, en qué cosas no vamos a invertir, a quién vamos a fiscalizar, como decíamos recién, a quién no. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que eso ya sí va por el orden, ¿no?, de ciertos acuerdos y consensos, y en donde, bueno, ahí ya tenemos que un poco como humanizar las estadísticas y humanizar, ¿no es cierto?, también las políticas, me parece. Noelia, me parece, has dado en la clave, ¿no? Pensar en esto de, hoy se está pensando en un modelo de país donde parece que lo único que interesa son los números, las finanzas. Obviamente es fundamental también pensar en eso porque tiene que ver con el desarrollo, pero digo, no estamos viendo en lo humano, ¿no? Y estos números por ahí nos dan como una especie de cachetada de la realidad, pero hoy lo hablamos y mañana ya está, y seguimos tal vez sosteniendo esa misma postura de que, bueno, si hay que ajustar, se ajusta. La gente pretende que se ajuste en ciertos lugares que son absolutamente sensibles, ¿no? Y me parece que si vamos por ese camino, bueno, lo dicen los especialistas, no nosotros somos mensajeros en esto de si se termina con esa ayuda que llega desde un gobierno a las clases sociales más complicadas, los datos pueden ser aún peor. La realidad, porque en ese caso hablan de números, pero digo, la realidad de esa gente va a ser aún peor. Me parece que quien sea el que tenga el desafío tendrá que empezar a limar esas diferencias, ir por un camino de más comunión, ¿no?, con los distintos sectores económicos, sociales, sobre todo pensando en que aquellos que hoy están muy mal tengan una mejor oportunidad. Seguro, y en eso también me parece, más allá de que obviamente en este emprendimiento, por así decirlo, que hay por delante justamente, en este trabajo, porque es un trabajo muy arduo, me parece, todo lo que tiene que ver con estos consensos sociales. Sí. También en eso, más allá de que sabemos que, digo, hay gobernantes que tienen una responsabilidad que es distinta de la ciudadanía, tampoco es caer en esa idea de que todos aportamos y que así se resuelve. No, obviamente, hay gente que tiene una responsabilidad mucho mayor porque gestiona, porque gobierna y administra lo público. Pero que igual nosotros y nosotras como ciudadanía tenemos algo. Entonces volvamos a esto que hablábamos de la informalidad, ¿no? Qué naturalizado por ahí tenemos la informalización, ¿no es cierto?, de determinados tipos de trabajos. No sé, se me viene a la mente todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidados, el trabajo en casas particulares. La construcción. Y en eso también pensando, ¿cómo? Sí, la construcción, que es otro de los lugares donde siempre hay muchos índices de precarización laboral, ¿no? Totalmente, y un poco en eso como todos y todas también podemos de alguna manera, volvemos a esto de la fiscalización, me parece que, digo, como también tomemos ciertas herramientas o ciertos discursos un poco para pensarlos desde otro lugar, ¿no? Sí. Cómo también podemos fiscalizar otras formas en donde podemos ir como reconstruyendo este lazo social, sin que obviamente sea una cuestión de ahora unos contra otros, o sea, claro, no seguir profundizando eso, pero sí realmente decir, bueno, ¿qué parte tenemos en esto? Y en algún momento en la entrevista anterior charlamos, y que de hecho también ha vuelto a salir en este informe, por ejemplo, la pobreza de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y eso no es casual. O sea, imaginémonos que 7 de cada 3 progenitores que no conviven con sus hijos y sus hijas no cumplen con la cuota alimentaria. O sea, ¿cómo después podemos pretender que estos niños y niñas no estén por debajo de la línea de pobreza? Claro. Cuando hay una mujer que está sola, sobrecargada, trabajando y a su vez, ¿no es cierto?, cuidando. Entonces, ¿y cuántos amigos tenemos por ahí que, bueno, y en donde por ahí minimizamos situaciones? Entonces me gusta este concepto de la deuda social, ¿no? Porque más allá que hay una deuda que es de la clase política y que creo que también hay ahí
un mensaje por el cual justamente el gobierno, ¿no es cierto?, que ahora va a entrar desde esta lógica de que paguen los políticos, que bueno, lamentablemente sabemos que, bueno, que es medio ilusorio eso, pero digo, sí, son los que menos pagan, ¿no? La gente está enojada, pero también cuánto hay de cada uno. Digo, la deuda también sí. es social en este sentido. ¿Cuánta legitimidad por ahí tienen ciertas cosas que está bueno que las empecemos como a cuestionar como sociedad para ir reconstruyendo este lazo que decíamos? Hay miles de ejemplos, digo, esos que por ahí toman una postura crítica hacia ciertas políticas públicas que tienen que ver con programas de asistencia, son los mismos que tienen por ahí algún negocio o emplean gente y los tienen en negro. Digo, también ahí el rol del Estado es fundamental, porque vos bien lo decías, no es una pelea de unos contra otros, de trabajadores contra otros trabajadores. Digo, tiene que ver con también el rol del Estado, que es fundamental, que es ejercer un control, hacer que se cumplan las reglas para que no se genere esa situación de conflicto, ¿no? Total, pero también hay un cambio cultural, porque en la medida en que está naturalizada cierta precariedad, o ciertas injusticias, también es real que no lo demandamos hacia el Estado. Exacto. Entonces, bueno, digo, obviamente en esto también está bueno como saber, bueno, por dónde viene, ¿no es cierto?, como el orden de las responsabilidades, ¿no? Y que claramente no es la misma. Digo, volviendo a esto, digo, hay mucha gente que por ahí, bueno, sí, no llega o no tiene un trabajo, entonces ¿cómo le descuentan, digo, la cuota? Digo, pero más allá de, volvemos a esto de, bueno, ¿qué formas podemos ir también generando para ir teniendo, ¿no es cierto?, como una mirada, como decías vos, un poco más amplia, ¿no? Y ya no solamente ver el ingreso de si, bueno, a ver mi ingreso, si llego o no llego, sino realmente pensar desde una mirada más colectiva. Exacto. Y que, bueno, creo que en eso todos y todas podemos de mínima aportar a esto, de construcción de ciertas cuestiones para después demandarlas a las políticas públicas, en un contexto en donde además vamos a ver también es esto, que embestida hay hacia ciertas políticas. Entonces me parece que esta concientización está también bastante interesante para justamente poder, bueno, profundizarla en un contexto como el actual. Y comprometernos un poco a eso, ¿no? A mirar un poquito más allá, a reclamar y hacer que las cosas funcionen, ¿no? También nosotros hacer el aporte para que funcionen de nuestro lado. Me parece que es un compromiso muy importante que debemos asumir. Tengo que terminar, ¿no?, con la nota, porque te tengo que liberar también, Noelia, pero no quiero dejar de hacer una referencia. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la responsabilidad individual en épocas de pandemia? Me parece que en esto también tenemos que apostar a eso, ¿no?, a nuestra responsabilidad, claro, responsabilidad individual para ser solidarios, empáticos y para exigir también, ¿no? Claro, sí, que no es individualismo, pero obviamente lo social se construye con, de alguna manera, el aporte de cada uno y de cada una. Entonces es como decís, tener esa conciencia. Diríamos más como una conciencia también que es social, pero que a su vez tiene que ver con eso, con ser consciente de uno mismo, de una misma y del aporte que uno hace como sujeto social. Sin duda. Noelia, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer poder hablar con vos y analizar esto que es un tema muy duro para nuestro país. Será hasta cualquier momento. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, te mandamos un abrazo. Noelia Montero, trabajadora social, bueno, analizando lo que planteábamos y poníamos sobre la mesa, este tema que ha cobrado mucha notoriedad en estos últimos días, la pobreza a partir de los datos de la UCA, también los números que se han conocido, que incluso las apreciaciones que tuvo el presidente, que hablaba de la pobreza en la Argentina no hace más de un par de días. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos porque tenemos más chat político, no se muevan. Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo bloque de chat político en el cual vamos a hablar de educación. ¿Por qué se conocieron los datos del resultado de las pruebas PISA? Vamos a repasar algunos números. 12.000 alumnos secundarios fueron evaluados en la Argentina de 15 años. Estos chicos de 457 escuelas públicas y privadas de todo el país. El operativo de estas pruebas, que son trienales, debería haberse realizado en el 2021, pero bueno, recordemos que había contexto todavía de pandemia y se postergó para el año pasado. Bueno, el Observatorio de Argentinos por la Educación analizó los resultados. Vamos a hablar de este tema con Alejandro Castro Santander, que es psicopedagogo, investigador, escritor y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudia? ¿Debemos decir bien o mal después de esto? Estamos, a ver, por ahí algunos lo plantean como bueno porque en el contexto internacional la mayoría de las evaluaciones no dio bien. Sabemos perfectamente que esto fue post pandemia, ¿no? Sí. La última había sido en el 2018. Y en realidad nosotros, si tuviéramos que dar un término, no sé si es el adecuado, ¿no? Pero es como que estamos estancados. Ah, claro. En general, los investigadores plantean como que si va a haber cambios, los cambios se demoran. Después de haber estado tanto tiempo flojos, por no decir mal, después cuesta recuperar. Lo cierto es que hubo países que bajaron bastantes puntos, ¿no? 4 o 5 puntos, y nosotros quedamos ahí sin movernos prácticamente. No ha habido diferencias con respecto a otras pruebas. Bueno, repasamos. Puesto 66 para matemática, 58 para lectura y 60 en ciencias. Bueno, este es el panorama. A nivel regional estamos en el 8º lugar, ¿es así? 8º lugar, sí, en América Latina. Estamos por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Perú y Colombia. Bueno, hemos hablado con vos, Alejandro, en otros momentos de la educación, de cómo se está dando bueno, vos hacías mención a este deterioro que en realidad hasta el informe lo habla, el análisis del informe dice, hay una situación que se está dando a nivel mundial, está claro que tiene que ver con la pospandemia. Pero también hay que decir que muchos nos preguntamos qué debemos hacer para mejorar a partir de otros resultados, que sean las evaluaciones que se hacen directamente en el país, las pruebas a aprender, las pruebas PISA. ¿Qué está fallando en el aula? Bueno, yo creo que es más que el aula, ¿no? En todo caso impacta en el aula también. La mirada, siempre hemos dicho, ¿no? Tiene que ser compleja. Tiene que ver un poco con el macro contexto, ¿no? El modelo, siempre hay que usar un modelo sistémico. Si ponemos en el centro la escuela, tenemos que ver cuáles son todas las relaciones que establece la escuela con el resto de los contextos, ¿no? Tiene que ver con qué pasa con familia y a partir de ahí todos los análisis, ¿no? Que tendremos que hacer en relación a la situación hoy socioeconómica, en general a las formas hoy que tiene la familia, cómo se encuentra hoy la familia, no solamente desde lo económico, sino también desde lo anímico, desde lo afectivo, cómo afectan en general las comunicaciones, los medios de comunicación. Hace poco veíamos cómo impactan, ¿no? Las nuevas pantallas en los estudiantes. Hay que ver también en esta mirada sistémica, hay que ver cómo vamos de a poco adecuando los nuevos conocimientos, lo que se debería enseñar, lo que deberían aprender los chicos, las metodologías. Si seguimos teniendo, como venimos diciendo hace tanto tiempo, una escuela del siglo XIX, ya prácticamente con todo el resto de los actores, ¿no? del siglo XXI, y un desencuentro, también hay un desfasaje. O sea, son muchas las situaciones que uno debería analizar. Y el tema, bueno, que hemos hablado con vos, Claudia, en varias oportunidades, el tema de lo que llamamos en general el clima de convivencia, que ya desde hace casi 2 décadas se viene considerando desde los organismos internacionales como el factor asociado a calidad educativa que más impacta, ¿no? El tema del clima social, que directamente hoy y mucho más en la situación que vive en general Argentina, es uno de los elementos que no podemos descuidar y que en general no tratamos, ¿no? como corresponde. Bueno, recién hablábamos hace un ratito nada más de la pobreza, ¿no? Es otro de los factores que influye y muchísimo, ¿no? en la educación. Digo, más también de una oportunidad se ha analizado cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, ni hablar de no estar bien alimentado, pero digo, de no tener un lugar cómodo donde poder estudiar, no tener la comodidad de tener unas buenas zapatillas para poder ir a la escuela. Digo, hay factores que exceden específicamente a lo que es un plan de estudio y tiene que ver con los factores sociales que rodean a un alumno o a una alumna, ¿no?
Correcto. El último informe, ¿no?, de la UCA, Sí. del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que está mostrando los niveles de pobreza ya en un 45% Sí. y prácticamente en un 50% cuando no hay planes, ¿no? Entonces, Sí. cuando uno analiza esto, bueno, evidentemente por otros estudios que ya se han hecho en distintas oportunidades, sabemos que cuando hay algo que impacta, hay algún indicador, ¿no?, de todos los que tenemos que impacta sobre una población, impacta muchísimo más justamente en estos sectores más desfavorecidos. ¿Por qué son malos los resultados de las pruebas PISA? Digo, se me ocurre pensar bueno, vos decías, y es verdad lo que dice el informe, que nos hemos mantenido, pero ¿por qué no mejoramos? Yo creo que no estamos haciendo nada como para mejorar. En general, cuando uno hace un seguimiento de cómo intentamos salir de esta trampa, de alguna manera, ¿no?, que venimos repitiendo de malos resultados, y no estamos conformes, y no hace falta a veces que nos evalúen, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que no estamos bien. Sí. Más allá de las percepciones que tiene la sociedad, ¿no? Porque yo estaba recordando algo que venimos repitiendo ya también desde el 2000 más o menos, que cuando se le pregunta a la gente qué opina de la educación, en general siempre dicen lo mismo, ¿no? La educación es mala, la educación argentina en general es mala. Pero cuando le preguntan sobre su propio hijo, dicen, no, bien, ¿no? Claro. Entonces es lo que se llama el tercero excluido, ¿no? El problema lo tiene otro, yo no lo tengo. Entonces no hay una demanda concreta con respecto a una mejora de la educación. Y cuando uno lo analiza desde las políticas públicas, y bueno, si la gente no dice nada, si en general uno lo ve esto, ¿no?, en el debate, hoy justamente me preguntaban eso, ¿no?, de los debates que hemos tenido sobre educación y lo pobre, ¿no?, la pobreza argumental, ¿no?, para tratar el tema. Entonces nos damos cuenta que no es prioridad. Lo educativo en realidad, hay que ser sincero en esto, no es prioridad. Entonces no hay cambios, o por lo menos los cambios significativos y estratégicos, ¿no?, de largo plazo que se necesitan para cambiar esta realidad. Estamos con Alejandro Castro Santander, que es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA, investigador, escritor, psicopedagogo. Les cuento que esto sigue, después de la pausa que se viene ahora aquí en Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, no se muevan porque ya regresamos. La invitación, la de siempre, volver a ver el programa, donde en www.unidiversidad.com.ar, y si no también pueden recurrir a nuestro canal de YouTube Unidiversidad para que puedan volver a ver este programa o todos los que quieran. Seguimos hablando de educación, lo hacemos con Alejandro Castro Santander, investigador, escritor, a quien tenemos ahí del otro lado, especialista en educación. Hacías referencia, Alejandro, a esto en los debates que hubo previo a las elecciones. No se habló mucho de educación, y si se habló fue a medias, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los procesos educativos han quedado atrasados y qué debería ser prioridad para los que se van a hacer cargo de la educación en los próximos años? A ver, yo creo que lo que hay que hacer es un buen diagnóstico, más allá de que hay gente que ya está cansada, ¿no?, de hablar de estar evaluando la educación para a partir de ahí empezar a hacer lo que corresponde. Pero en realidad no coincidimos en esos diagnósticos, hay miradas muy dispersas. Creo que la mirada es mucho más, además, de los que estamos metidos en lo educativo, ¿no? Teníamos que ser muchos los actores que tuviéramos esa mirada, ¿no?, este análisis de lo que corresponde para la educación. Yo creo que sí hay una mirada técnica, pero hay una mirada ética también que hay que hacer, ¿no? Y a veces hay que escuchar qué es lo que dicen otros protagonistas. Creo que hay que rever el pacto socioeducativo. Estamos muy enfrentados, en general, la escuela y la familia, por ejemplo, o el mundo del trabajo y lo que dice la educación.
el tema de la generación de hábitos, ¿no? que se deberían dar, hábitos en lo que hace, por ejemplo, a lo socioafectivo, y que eso no se trabaja desde la escuela. La prioridad sigue siendo lengua y matemática y ciencias en general, y está muy bien, pero seguimos con malos resultados en esto, y al mismo tiempo el desarrollo personal y social es algo que no entra, ¿no? Dentro de a algunos les gusta llamarlo, digamos, formativo, ¿no? En general, y que hace al desarrollo ciudadano, ¿no? O sea, para mí un muy buen proyecto educativo tiene que incorporar el desarrollo personal y social. Yo creo que son, sí, muchos elementos que hay que volver a meter. A ver, el tema de las neurociencias, por ejemplo, es importante, igual que la tecnología, pero no hay que darle a veces la dimensión que se le está dando, a veces que parece que fuera lo único importante. Me hace acordar en otras épocas cuando los padres decían: quiero que mi hijo tenga inglés y computación nada más, ¿no? Lo demás lo pueden sacar. Entonces me parece que también necesitamos eso, ¿no? Un equilibrio en los aprendizajes, pero sobre todo lo que hace al desarrollo de la persona, ¿no? Me parece que en eso nos hemos ido quedando. Y por poner un ejemplo nada más, creo que lo hemos charlado, Claudia, el último estudio que habíamos hecho este año con Argentinos por la Educación, ¿no? El Observatorio de la Convivencia Escolar con Argentinos por la Educación, donde se le preguntaba, a partir de las pruebas a aprender, ¿no? Donde se le preguntaba a los estudiantes con respecto a la percepción que tenían con respecto a la discriminación, ¿no? Y un 75% de los datos, ¿no? Que recuerdo ahora, 75% decía que se discriminaba mucho en cuestiones que tenían que ver con el aspecto físico, ¿no? Un 75%. Un 68% hablaba de cuestiones que tenían que ver con la religión, que tenían que ver con la situación socioeconómica del otro estudiante, cuestiones familiares, a veces el mismo tema de la discapacidad, y 68%, no es mucho. Y nos remitíamos al otro estudio que habíamos hecho antes en el 2020, donde aparecía el tema de la violencia, y fíjate que ahí había todo un planteo en relación a la pertenencia, no sentirse parte. A ver, pruebas PISA, estamos hablando de chicos de 15 años, adolescentes, en donde cuando un chico sufría discriminación, justamente sin entrar en detalles, que sí nos daba esta otra, ¿no? La prueba aprender, sufría de alguna manera rechazo por parte de sus compañeros, ¿no? Ninguneo, digamos. Eso lo podía llegar a afectar en 67 puntos menos en matemática, por ejemplo. Y esto significaba, porque las pruebas PISA consideran 40 puntos menos, consideran como si se hubiera perdido un ciclo lectivo, un año escolar. Y eran 67 puntos, 1.7 años. ¿No? Entonces, uno cuando analiza eso y hace la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿cómo se están tratando estos temas dentro de lo educativo? Bueno, las pruebas a aprender tenían una parte donde se le preguntaba al directivo también qué opinaba. Y el 80.2% decía que los temas relacionados con la convivencia entre escolares no eran temas importantes. Lamentable. Entonces, claro, o sea, ya tenemos un problema, ¿no? Porque el clima que se genera dentro del aula me está condicionando lo que va a pasar, ¿no? Sin duda. Entonces, y por poner un ejemplo de tantos, ¿no? que deberíamos considerar en esta mirada nueva o renovada que le hace falta a la educación. Bueno, no quiero dejar de hacer referencia un poco a lo que va a suceder ahora en Mendoza, una ley en la cual se avanzó para cambiar la conformación, el organigrama de los ministerios. Y ahora se va a pasar a llamar Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y además Director General de Escuelas. Hablamos de Tadeo García de Salazar, que va a cumplir ese rol. ¿Cómo evalúas esto, no? Esto de juntar, unificar distintas áreas en una misma, educación, cultura, infancias, y además ser director general de escuelas. ¿Qué evaluación haces vos, que sos especialista en educación, de esta modificación?
A ver, cada loco con su tema, ¿no? Yo si tuviera una responsabilidad de elegir, pondría en el centro a la educación, ¿no? Y todos los ministerios tendrían que girar en torno a la educación. De hecho, estoy terminando un libro sobre gestión compleja del clima de convivencia en las escuelas y un poco una de las propuestas tiene que ver con eso, ¿no? Poner en el centro la escuela, en el centro la educación en general, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende, esto tiene que ver un poco cómo se organiza, ¿no? Yo puedo darle muchas formas. A ver, cuando teníamos el ministerio, o cuando todavía lo tenemos, ¿no? El Ministerio de Educación de la Nación, sabemos que es un ministerio sin escuelas, por ahí sobredimensionado, que nunca terminamos de convencernos, ¿no? Que estaba cumpliendo la función que le correspondía. Había más quejas que otra cosa, más allá de que había un encuentro común, que es cuando se reúne el Consejo Federal de Educación, ¿no? Pero yo creo que uno puede variar el formato y aprovecharlo, ¿no? En esta especie como de achicamiento del Estado, de tratar de manejar mejor los presupuestos. Ahora, yo creo que lo importante acá es tener un proyecto que tenga sentido, y me gustaría que el resultado de ese proyecto, con esta mirada, ¿no?, tan diversa que va a tener, ponga el centro en lo educativo. Se me parece centraliza que es un poco en eso. la mirada que necesita esta educación tan triste, ¿no?, que tenemos. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Porque se vienen cambios, al menos en lo que es la estructura de cómo se va a encarar la educación. Bueno, y cuando se ponía el ejemplo decían, bueno, porque a partir de esta modificación, si hay que hacer un cambio en los establecimientos, va a ser directa la intervención que va a tener ese Ministerio de Educación, va a estar relacionado con la cultura, con las infancias, viendo el costado social, del desarrollo social, de cómo va a intervenir. Digo, la intención tal vez es lo mejor, ojalá en la práctica funcione, ¿no? Y se centralice en eso que es lo importante y que vos decís y mencionás, Alejandro, que es la escuela, ¿no? Sí, o sea, a ver, no quiero ser vulgar, ¿no? Nos han vacunado muchas veces, ¿no? Mi abuelo acostumbrado a decir, prometer y no dar a los tontos hace alegrar, ¿no? Así que bueno, espero que no queden promesas nada más y que podamos... en esto tenemos que empujar todos, ¿no? Más allá de la mirada desde la política pública, todos los actores sociales tienen que contribuir para que las cosas salgan bien. Alejandro, como siempre, un gusto hablar con vos. No, que seas muy bien, Claudia, gracias. Hasta la próxima. Alejandro Castro Santander, bueno, hablando con nosotros, investigador, escritor, psicopedagogo, haciendo el análisis de las pruebas PISA, pero también de la educación, ¿no? Lo que viene sucediendo en nuestro país, justamente el resultado de esa educación con estas pruebas PISA, y también haciendo una crítica o un aporte en relación a cómo vendrá la educación a nivel provincial y cómo será la nueva mirada de Alfredo Cornejo en la composición de ese ministerio. Nos vamos ya al final del programa, es el momento de cerrar. Les agradecemos muchísimo a ustedes haber estado ahí del otro lado y bueno, la cita será para el próximo encuentro aquí en Chat Político. Muchas gracias, será hasta la próxima.